Bueno, estamos con ustedes una vez más. Les saluda el pastor Luis Morales y estamos pues avanzando en esta charla que tiene que ver con hermenéutica, la regla o ley de interpretación de lo que son las escrituras, y vamos a estar hablando de lo que es la regla quinta. Y hemos venido hablando y avanzando, y pues conforme vas escuchando te vas a dar cuenta que estamos hablando de lo que son los paralelos. Y en esta ocasión vamos a hablar de paralelos de enseñanzas generales. Para la aclaración y recta interpretación de determinados pasajes, no son suficientes los paralelos de ideas. En la clase anterior estuvimos viendo paralelos de ideas, pero ahora vamos a ver lo que es un paralelo de una enseñanza general. Vamos a suponer de que estamos teniendo problemas con una idea de un pasaje bíblico que nos esté dando conflicto para poderlo entender. Los paralelos de ideas están perfectos, pero vamos a suponer que ya tiene que ver con algo de la enseñanza general de las Escrituras, pues entonces tenemos que ir ya a paralelos de enseñanzas generales, y entonces es preciso acudir a esto en las Escrituras pues para tener más claro lo que queremos entender. En la Biblia, en realidad es un milagro de cómo nosotros podemos estudiar un texto tan antiguo. Nosotros tenemos libros antiguos, ejemplo el libro de Job, escritos por cantidades de personas de otra cultura, en otros idiomas, y aún así lo podemos entender a perfección, y por eso es que se necesita que nosotros estudiemos hermenéutica. Tenemos indicaciones de esta clase de paralelos en la misma Biblia. Bajo las expresiones en la Biblia encontramos esta frase, conforme a las Escrituras. Ya cuando la Biblia me dice a mí que conforme a las Escrituras, quiere decir que hay un código, quiere decir que hay un principio, quiere decir que hay una doctrina que yo tengo que respetar, y ya cuando me habla de conforme a las Escrituras, pues ya estamos hablando de una regla general. Hay muchas áreas en la Biblia y muchos pedacitos de la Biblia que uno puede salir con conclusiones personales e ideas, pero cuando ya estamos hablando de algo doctrinal, por eso es que hemos visto nosotros tanta gente desviarse, porque agarran una cosita y comienzan ellos a integrarle sus propias ideas sin tomar en cuenta lo que es la enseñanza general de las Escrituras, y terminan apartándose. Y no necesito mencionarle nombres, pero ustedes saben de muchas denominaciones que nosotros sabemos que están bastante torcidas. También encontramos otra frase como boca de los profetas, lo cual quiere decir de que lo que sale de la boca de los profetas pues es algo que está conforme a las Escrituras, y eso me da a entender que en la Biblia hay una regla general de interpretación sobre algo que la Biblia contiene. Entonces, si vamos a suponer, vamos a agarrar solamente un caso, pues hay una iglesia, y no vamos a mencionar nombres, pero creen que uno cuando muera va a parar a un cierto lugar, y hay una posibilidad de que alguien nos rescate de ese cierto lugar a través de oraciones. En realidad no hay nada que sustente eso en toda la Escritura. O sea, no cabe en ningún libro bíblico, aparte de un libro apócrifo, donde se encuentra algo sobre este tema. Entonces, es importante que nosotros entendamos esto de esta regla general, que en sí es una doctrina revelada que encontramos en la Biblia, pero a veces la encontramos de una manera, la encontramos de otra, y por eso es que en muchas ocasiones vamos a tener dificultades para nosotros descifrar qué es lo que la palabra nos está diciendo. Y para hablarte de estas ideas de boca de los profetas, conforme a las Escrituras, si vemos en 1 Corintios 15:3, podemos encontrar algo similar, también en el versículo 14, también en el libro de Hechos capítulo 3 versículo 18, y en la epístola a los Romanos capítulo 12 versículo 6. Quiero darte un ejemplo, el ejemplo número 1 que te quiero dar. Dice la Escritura, el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces, esa es una frase que se puede prestar para un montón de interpretaciones. Dice, la fe sin las obras de la ley. Vamos a leerlo todo. El hombre es justificado por la fe
sin las obras de la ley. O sea, aparentemente este versículo me puede estar diciendo que ahora que yo soy cristiano, yo puedo hacer todo lo que me dé la gana, aun cosas que estén incorrectas, y son aprobadas, porque de todas maneras yo vivo por fe. ¿Será eso lo que me quiere decir la Escritura? Entonces ahí es donde vamos a lo que es la doctrina general de la iglesia. Si alguien saca sus propias conclusiones, pues es porque están violando lo que es la hermenéutica, ¿verdad? Y comienzan a enseñar que el hombre de fe queda libre de las obligaciones de vivir una vida santa y conformada a los preceptos divinos. Y por eso yo escuchaba el otro día a una persona que habla de creciendo en gracia, y esta persona dice: yo cuando llego a casa y tengo sed, yo tengo dos opciones: o mato mi sed con un vaso de agua o mato mi sed con una cerveza. Y dice: yo, como vivo por fe, yo apago mi sed con una cerveza y después 2 y 3 y no hay ningún problema. Entonces, haciendo uso de estas porciones, la gente se desvía tanto y comienzan a vender sus propias ideas, o por lo menos a vivir una vida cristiana donde se les tolere todos los problemas que no han querido corregir en su vida. Ahora, es preciso consultar la doctrina general de la Escritura que se refiere a este asunto, lo cual se halla que esta interpretación de esta manera es falsa, por contradecir por completo el espíritu y el designio del Evangelio. Eso no es lo que el Evangelio dice. Ahora, ¿dónde lo corroboramos? En el resto de las Escrituras, ¿verdad? Que en todas partes de la Biblia previene a los creyentes contra el pecado, exhortándoles a la pureza y a la santidad. O sea, no puedo yo agarrar ese trocito de versículo cuando en otros muchos versículos la Biblia a mí me está retando a vivir una vida en santidad. Un segundo ejemplo: según las enseñanzas generales de las Escrituras, Dios es un espíritu, y dice la palabra que es un espíritu omnipotente, dice la palabra que es puro, dice la palabra que es santo, dice que es conocedor de todas las cosas y en todas partes Dios está presente. Ahora, eso lo encontramos en muchos pasajes. Ahora bien, otros textos que nosotros estudiamos, Dios se presenta a nosotros, y voy a usar una palabra que tal vez ustedes no la manejen, pero es la palabra antropomórfico. ¿Qué quiere decir antropomórfico? El concepto antropomórfico es, pues nosotros somos hombres, ¿no? Y tenemos forma de hombres. Somos antros y tenemos la forma de hombre. Dios en la Biblia en muchas ocasiones adopta un concepto antropomórfico, como haciéndonos creer que Él es hombre para que nosotros lo entendamos mejor. Entonces, cuando encontramos un pasaje donde Dios se rebaja al nivel de hombre, cualquier persona puede agarrar esto como tratar de entender a Dios solamente de esa manera. Y yo estoy de acuerdo en que nosotros debemos de ver a Dios allá arriba en el cielo, en su trono, y exaltarlo. Dios es grande. Pero también debemos de ver nosotros a Jesús, el Jesús terrenal. Jesús, el que sufrió por nosotros, el que aguantó dolores igual que nosotros. Muchos cristianos tienen una gran dificultad para ser cristianos por una sencilla razón: ven solamente al Jesús que está entronado y no ven al Jesús terrenal, el Jesús que dice la Biblia que fue probado en todo, el Jesús que dio su vida por nosotros, el Jesús que anduvo pescando, el Jesús que fue tentado. Ese es el Jesús que debemos de ver para que nos ayude a salir de esas situaciones difíciles donde a veces quedamos enganchados en el mundo. Y por eso es que Dios nos permite verlo a Él así. Por ejemplo, Dios bajando, hay una ocasión en que dice que Dios se le presentó a Gedeón, y dice que llegó a la encina donde estaba Gedeón sacudiendo el trigo. Y Dios se le acercó, dice que Gedeón le dijo: Señor, voy a ir a hacerte un sacrificio. Y dice que Dios se quedó sentado mientras Gedeón fue a preparar el sacrificio. Imagínate, él fue a matar el animal, dice que trajo pan, dice que le trajo hasta el caldo de la sopa. ¿Cuánto se demora para matar un animal? ¿Cuánto se demora para hacer pan? ¿Cuánto se demora para hacer un caldo? Después encontrar los recipientes, venir desde la cocina donde cocinó eso hasta donde había dejado sentado a Dios. Y cuando Gedeón viene, Dios todavía está sentado. Entonces Dios en ese caso se presenta en una forma antropomórfica, un ser limitado a tiempo, al lugar, entonces aminorando en cierta manera quién Él es. Y muchas personas sacan ventaja de estos textos como para reducir tanto a Dios a un nivel humano
que terminan confundidos. El que haya textos así se puede deber por lo menos a 3 cosas. Cuando una persona comienza a encontrar un texto y dice, pero es que esto me da cabida a mí para esto, a esto me da cabida para el otro. Número 1, al lenguaje figurado de la Biblia. La Biblia usa mucho el lenguaje figurado y por el hecho de ese uso del lenguaje figurado, pues una persona que no tenga buen uso de lo que es la hermenéutica puede terminar confundido. Y número 2, a la incapacidad de la mente humana de abrazar la verdad divina en su totalidad. La mente humana, recuerde, es una mente finita, la mente de Dios es una mente infinita. Nosotros habitamos en 3 dimensiones, Dios habita en esas 3 dimensiones y fuera de esas 3 dimensiones. Yo estoy limitado al tiempo, yo estoy limitado a un lugar, yo no puedo estar en el mismo lugar en 2 veces, ni puedo, el tiempo me limita. Entonces, como estoy limitado a un lugar, estoy limitado al tiempo, por eso nosotros decimos que somos seres tridimensionales, pero Dios no es un ser que habita solamente en una dimensión, en la segunda dimensión o en la tercera dimensión. Albert Einstein decía que Dios habita fuera de la cuarta y quinta, de la tercera y cuarta y quinta dimensión. Eso era lo que decía Albert Einstein. Entonces, es importante que nosotros entendamos que Dios, siendo un ser infinito, Dios siendo un ser poderoso, para que yo lo entienda, porque la mente de nosotros es una mente limitada. Ahora ponte a pensar, si nos vamos 300 años atrás y vamos a hablar un capítulo sobre eso, la mente del ser humano no había evolucionado como ha evolucionado hoy. Es claro que la Biblia dice que nuestro nombre va a ser escrito en el libro de la vida. Si en aquel entonces hubieran habido laptops, dijera que nuestro nombre va a ser escrito en el laptop de Dios. Entonces, la mente del ser humano ha ido evolucionando y Dios siempre ha hablado al ser humano en base al desarrollo que esa mente tiene. Entonces, por eso a veces terminamos confundidos cuando nos juntamos con pasajes como el que estamos considerando. El hecho de que Dios trata de rebajarse a sí mismo para que lo entendamos mejor es otra de las razones por las que una persona puede terminar entendiendo mal algo que las Escrituras nos quiere clarificar. En tercer lugar, quisiera dar un tercer ejemplo. Cuando las Escrituras dicen, todas las cosas ha hecho Jehová por sí mismo y aún al impío para el día malo. Cuando la palabra dice que Dios todo lo ha hecho, aún para el día malo, y dice que aún al impío lo ha hecho para el día malo, cualquiera puede agarrar ese texto y decir, wow, Dios es un Dios cruel. Dios es un Dios que para llevar a cabo sus caprichos, para llevar a cabo sus cosas, Dios es capaz de fabricar a un montón de gente cruel para que le ayude a conducir a la gente que más se deja gobernar por él. Cualquier persona puede pensar así. Esto lo encontramos en Proverbios capítulo 16, versículo 4. ¿Querrá enseñar aquí que Dios ha creado al impío para condenarlo? ¿Es eso lo que la Biblia nos está diciendo? Como algunos interpretan este texto. Según las Escrituras, en muchos pasajes, en multitud de pasajes, Dios no quiere la muerte del impío. Eso no es lo que muchos otros pasajes dicen. Entonces, yo no puedo agarrar un pasaje, un texto, en este caso, no puedo agarrar Proverbios 16:4 y hacer una doctrina para decir y comenzar a enseñar de que Dios hace gente buena y Dios hace gente mala y usa a la gente mala para conducir por buenos caminos a la gente buena. Eso no es lo que la Biblia dice. Según la Biblia hay otros pasajes, muchos más, que nos hablan de que Dios lucha con el impío, de que Dios trata de levantar al impío. No quiere que nadie perezca, dice la Biblia. Dios no quiere que ninguna persona se condene, sino que todos, dice la Biblia, procedan a un arrepentimiento. Entonces alguien puede agarrar este texto y comenzar a tergiversarlo y concluir con algo pues fuera de lo que Dios quiere enseñar. Y aparte de eso, el significado de la última parte del texto debe de ser que el creador de todas las cosas, porque ¿cómo lo vamos a interpretar? ¿Cómo lo vamos a entender entonces? Lo que nos quiere decir es que el creador de todas las cosas, el que hizo todo, el que hizo al ser humano, lo hizo, Dios hizo al ser humano. Dios no lo hizo bueno ni lo hizo malo, Dios lo hizo perfecto, pero la persona decide si se hace buena.
y la persona decide si se hace mala. Muchas veces por las influencias, influencia del lugar donde vive, influencia de la familia. Esta persona nunca tuvo un mentor, esta persona nunca tuvo un guía en la familia, entonces por esa razón la persona termina mala. Pero Dios en realidad, en su corazón hay un dolor porque hay personas malas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a sacar de todo esto, verdad? Entonces hay que valerse, Dios se vale aún del impío para llevar a cabo sus designios, porque de todas maneras es una persona impía. Ahora, en muchas ocasiones vemos que Dios se valió de impíos para azotar a su pueblo. Vemos que Dios además llama a Nabucodonosor, que era babilónico, lo llama mi siervo, y aparte de eso a Ciro, que viene del imperio medo-persa, que fue rey de... bueno, habían dos reyes, ¿verdad? El rey de los medos, rey de los persas, pero aún a Ciro Dios lo llama mi siervo. Entonces, ¿era un siervo de Dios como nosotros entendemos la palabra siervo ahora? No. Un cristiano dice, es que el siervo, ¿verdad? Nosotros usamos mucho la palabra siervo como para decir el que le sirve al Señor. Nabucodonosor en ese sentido no era un siervo como nosotros somos ahora. Un pastor es un siervo, un cantante es un siervo. Entonces, no está hablando de eso, porque se valió Dios de esa persona para llevar a cabo su agenda, lo que él quería hacer. Un cuarto ejemplo, paralelos aplicados al lenguaje figurado, porque en la Biblia hay mucho lenguaje figurado. A veces es preciso consultar los paralelos para determinar si un pasaje se debe tomar al pie de la letra o en sentido figurado, ¿verdad? Porque nosotros aún en español usamos mucho lo que es el sentido figurado, ¿verdad? Si hay una persona bajita decimos, es que este es demasiado alto, este está bueno para que baje cocos, este está... Y en realidad son sarcasmos que, si decimos que una persona es una persona ideal para bajar cocos, es porque es pequeñito. En mi país a las personas que son chaparritas en la escuela les dicen tapón o les dicen 3 octavos, nombres despectivos, apodos pero que están diciendo a veces lo contrario o minimizando en sí las cosas, y son sentidos figurados que nosotros usamos en todos los idiomas para hacer entender algo. Aún en inglés, cuando se dice Navidad está a la vuelta de la esquina, no está diciendo que voy a ir a dar la vuelta y al dar la vuelta de la esquina ahí está Navidad, está diciendo que ya se aproxima. Entonces son sentidos figurados que nosotros debemos de entenderlos en la Biblia. Entonces, cuando, por ejemplo, en varias veces nos presentan los profetas a Dios, por ejemplo, lo presentan con un cáliz en la mano, dando de beber a los que él quiere castigar. Ese es el lenguaje figurado, ¿verdad? Creyendo todos estos, o mejor dicho, Dios les da el cáliz para que ellos caigan en tierra, para destruirlos y para Dios embriagarlos y para Dios aturdirlos. Si lees Nahum capítulo 3 versículo 11, vas a entender un poco lo que te estoy diciendo. Si vas a Habacuc capítulo 2 versículo 16, hay otro ejemplo. Si vas al Salmo 75 versículo 8 y muchos otros más, vamos a encontrar esos sentidos o lenguaje figurado dentro de la palabra. Ahora, esta representación breve y sin explicación en ciertos textos se halla aclarada en paralelos. Por ejemplo, si te vas a Isaías 51:17, vas a entender este tipo de cosas. Si te vas al versículo 22 y 23, ahí vas a aprender también sobre este tipo de cosas, donde nosotros vamos a aprender que el cáliz es el furor de la ira o justa indignación de Dios. No está hablando de que Él tiene una copa, literalmente, sino que está hablando del enojo de Él cuando las cosas no se hacen como Él quisiera que se hagan, ¿verdad? Y también al aturdimiento, a la embriaguez, asolamiento y quebrantamiento de esas personas. Entonces, cuando nosotros chequeamos el paralelo en Isaías, entonces nos queda bien claro qué es lo que Dios nos quiere decir. Ahora, tendremos casos en que el lenguaje figurado tenga alguna semejanza o alguna similitud entre el sentido figurado de una palabra y su significado literal, como en el caso cuando Cristo, por ejemplo, llama a ovejas a sus discípulos. O sea, Jesús no andaba chivos, ovejas detrás de él, se está refiriendo
a la persona como una oveja. Entonces ese también es un lenguaje figurado. En casos como este, donde Jesús llama a sus seguidores ovejas, suele bastar el sentido común. O sea, no se necesita andar buscando paralelos. Ya nosotros sabemos que si Jesús nos está hablando de una oveja, no nos está hablando de un animal con pelo, ¿verdad? No, nos está hablando de una persona que ha tomado la decisión de seguirlo a Él. En ese caso, pues uno ya no anda buscando paralelos. Y hay muchos ejemplos en la Biblia que ya nosotros ya lo sabemos y no necesitamos andar buscando paralelos. Ahora, así comprendemos que cuando Cristo se llamó a sí mismo el Cordero, no se refiere a un animal, ¿verdad? Solo se refiere a su carácter manso y a su destino a ser sacrificado. A eso se refiere Él cuando se refiere a sí mismo como el Cordero. Ahora, del mismo modo, comprendemos en qué sentido se llama al pecado deuda, a la redención se le llama paga de deuda y al perdón se le llama remisión de la deuda o de la culpa. O sea, ¿qué tiene que ver pecado con deudas? Eso es sentido figurado. Ahora, es importante también el saber el sentido de tales expresiones y que no se debe llevar a extremos exagerados, ¿verdad? Porque cuando uno comienza a llevar las cosas a extremos exagerados, a interpretaciones exageradas, de ahí nosotros comenzamos a sacar inventos, ¿verdad? Ahora, es verdad que Cristo murió por los pecadores, pero eso significa que todos los pecadores serán salvos, se arrepientan o no, ¿verdad? Si un pasaje dice, oh, Cristo ya murió por los pecadores, si agarramos eso y lo llevamos al otro extremo, cualquiera puede llegar a concluir que seamos malos o seamos buenos, de todas maneras, Él ya murió por nosotros. Ahora, el que cumplió toda la ley por nosotros, que también dice la Biblia, no quiere decir que nosotros tengamos derecho a vivir en pecado. Pero ¿dónde vamos a sacar eso? A través de los paralelos ya de enseñanza general de la Biblia. También no debemos asumir o confundir que si en verdad el hombre está muerto en el pecado, no quiere decir que ya no tiene remedio. Lo que está diciendo es que está alejado de Dios, está separado de Dios, está desconectado de Dios, pero puede volverse a conectar. Entonces, hay que tener cuidado con el no tomar figuras como símiles, y ya vamos a hablar de todo lo que es una símil, y sacar consecuencias ilícitas, ¿verdad?, que violen el texto y hasta tal vez contrarias a la palabra. Ahí es donde la hermenéutica es clave. Y ahí es donde muchos pastores latinoamericanos que quizá nunca tuvieron una enseñanza, terminan con doctrinas todas raras. Y no se debe a una mala intención, se debe a una mala educación. Realmente nuestros pastores latinoamericanos casi nunca fueron educados. Ellos tenían una gran pasión, tenían un gran deseo, pero simple y sencillamente no tuvieron a nadie, no tuvieron un mentor que les ayudara a ser formados. Y ellos, con todo el amor del mundo, pero al mismo tiempo con toda la ignorancia del mundo, comenzaron a predicar a su manera y a sacar conjeturas a su manera. Ahora, se debe estudiar las figuras con seriedad. Todas esas figuras deben de estudiarse con mucha, pero mucha seriedad. Entonces, esto es lo que corresponde a este capítulo, y hay unas preguntas al final del capítulo, y quisiera que tú vayas y leas esas preguntas, porque de esas preguntas es que se te va a estar haciendo el examen. Ahora vamos a entrar a lo que es el capítulo 12. Esto es algo que en el libro de texto que hemos escogido, recuerda que en este asunto de hermenéutica, yo he escogido el libro de texto más sencillo, y lo he escogido a propósito. Es un libro que te va a enseñar mucho, y es un libro que es bien sencillo. En cualquier parte de Latinoamérica lo puedes conseguir por $3.50. Si yo te pude haber dado un libro de texto complicado y haberte recomendado, y es más, recomiendo que si en tus posibilidades está el comprar otros libros, porque realmente no vayas a creer que con todas estas clases de hermenéutica que te vamos a dar,
ya lo cubrimos todo. No, hemos cubierto lo básico. Después de aquí queda mucho que estudiar. Y estamos hablando solo hermenéutica. Ahora imagínate homilética, después teología sistemática, después consejería pastoral. Cada materia que vas a estudiar aquí es nada más una, una forma de cubrir esto de una manera pues bastante buena como para que te formes una buena noción, pero no quiere decir que ya lo sabes todo. O sea, tienes que ir y estudiar mucho más. Y en esta segunda parte de esta clase yo lo que quiero es cubrir algo que no está en ese libro que tú vas a comprar, y yo lo que le he puesto es contexto histórico. Y lo he metido aquí porque considero de que como estamos hablando de paralelos y estamos hablando de todo eso, es importante que nosotros tomemos en cuenta el contexto histórico. Te voy a poner un ejemplo porque el contexto histórico es bien importante. Algo que se dijo en 1920 en un pueblecito, en una ciudad, en un pueblecito remoto toma cualquier país latinoamericano donde este programa esté llegando, pero sucedió en 1920. Y en ese mismo pueblecito, ahora en el año 2009, en el mismo lugar, sucede algo. Es otro contexto, es el mismo lugar, pero es otro contexto. Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta los contextos. Cuando Cristo anduvo predicando, fue un contexto el que él vivió, pero si vamos a Israel ahora, el contexto es algo totalmente distinto. Y eso es importante que nosotros lo tomemos en cuenta para nosotros estudiar las Escrituras. ¿Por qué razón el contexto es necesario? Esta mañana tuve el privilegio de ir a desayunar a un restaurante. Te voy a poner esto como ejemplo. Y a la salida del restaurante había una foto del lugar donde está el restaurante ahora. Yo salí y vi para todos lados y son edificios inmensos, pero hay una foto que fue tomada en 1920 en ese lugar, en ese mismo lugar. No hay casas, todos son terrenos baldíos, cultivos, no hay absolutamente nada. Es el mismo lugar, pero en un año totalmente distinto. Entonces, la mente del ser humano evoluciona conforme el tiempo. Y vamos a hablar un poquito aquí de cómo la mente del ser humano ha evolucionado, por ejemplo, al grado de que por años se creyó que la Tierra era el centro de todo el universo, y cómo después se llegó a la conclusión, por pruebas, ¿no?, de que eso no es así. Por años se creyó que la Tierra era plana, y después se descubrió que la Tierra no es plana, sino que es redonda. Por años se creyó que la Tierra era algo que estaba sin moverse. Ahora nosotros sabemos que la Tierra está girando, y Dios habló en estos tiempos en base a lo que la mente de esas personas conocían. Y por eso cuando a veces leemos las Escrituras dice, aquí en la Biblia hay una contradicción, esto no es así. Lo que pasa es que lo estás leyendo con lentes del 2009, no lo estás leyendo con lentes del año 3000 antes de Cristo, que es cuando se dio. Y lo bonito de Dios es que Dios no viola la mente del ser humano. Dios habla y Dios revela conforme a la capacidad que la persona tiene. Y yo por eso te insto como pastor, te insto como líder, a que entre más desarrollas tu mente en cuanto a la palabra, más Dios te va a revelar. El único que limita la revelación de Dios soy yo. Si tú te quieres conformar a ser un cristiano de solamente ir los domingos a la iglesia, Dios nunca te va a revelar cosas grandes, porque si Dios te las revela, no las vas a entender, porque la mente del ser humano tiene que estar lista para eso. Nosotros nos podemos ir al Nuevo Testamento y podemos ver el caso de que Dios llama a Pedro, que era pescador, y llama a Pablo, que era una persona que se había educado a los pies de Gamaliel, era una persona súper intelectual. Vamos a la Biblia a ver quién escribió más libros, si los escribió Pedro o los escribió Pablo. Imagínate que Pablo nunca caminó con Jesús, nunca fue un discípulo. Bueno, tal vez caminó, o sea, no te voy a decir que no caminó, porque en realidad no tenemos todos los recuentos históricos, ¿no? Pero vamos a suponer de que nunca fue un discípulo directo de Jesús. Pero aunque no fue un discípulo directo de Jesús, él era muy sabedor y Dios le dio mucha más revelación que a los demás, por el hecho de que su mente estaba desarrollada. Es importante tomar en cuenta la importancia del contexto histórico, entonces, en la Biblia, para una aclaración de algunos pasajes que
en ocasiones los vamos a encontrar bastante difíciles de nosotros poder entender. Y que al no ser entendidos, se puede prestar ese pasaje a que una persona concluya que la Biblia tiene contradicciones, ¿verdad? Entonces, o para arribar a formarse un concepto equivocado de Dios, solamente porque la persona pasó por alto el contexto histórico. Uno de estos pasajes, o de estos ejemplos, lo tenemos en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. Dice la palabra del Señor: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Fíjate, dos espíritus, dice. El espíritu de Jehová estaba con Saúl, pero se apartó de él. Y vino un espíritu malo de parte de Jehová a atormentarlo. Cuando nosotros leemos ese versículo y no tomamos en cuenta el contexto histórico, a lo que podemos concluir es de que Dios en el cielo tiene un recinto para los espíritus buenos y tiene un recinto para los espíritus malos. Y cuando le da la gana bendecir a alguien, manda uno bueno. Y cuando le da la gana arruinarle la vida a otro, manda uno malo. Entonces, eso es prácticamente lo que este versículo dice. Pero al final te voy a explicar por qué razón nosotros lo entendemos así y en realidad no quiere decir eso. Ahora, esto se repite en 6 veces, dice la palabra, que fue un espíritu malo de parte de Jehová, porque cualquiera puede decir, pastor, pero hay que buscar otro, a ver si dice lo mismo. Dicen lo mismo. Hay 6 más y los 6 más dicen 5 más. Hay 5 más y los 5 más dicen exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué significa esto de que un espíritu malo de parte de Dios atormenta a Saúl? Esa es una pregunta válida. Y cualquier persona, aún intelectuales, han ido a la Biblia y dicen, ya ven, la Biblia se contradice. ¿Cómo puede ser esto? Y en realidad, por muy intelectual que la persona sea, pero si ignora la hermenéutica, comete serios errores. Ahora, ¿significará que Dios tiene en el cielo, como te acabo de decir, cuartos para ángeles malos y cuartos para ángeles buenos y los lanza como le da la gana? No. El segundo ejemplo lo tenemos en 2 Samuel 24:1. Al final te voy a aclarar el asunto. 2 Samuel 24:1 y en 2 Crónicas 21:1. Segunda de Samuel me cuenta la misma historia y al mismo tiempo Segunda de Crónicas 21:1 me cuenta la misma historia. Entonces quiero que me entiendas bien. Segunda de Samuel me cuenta la misma historia, pero Segunda de Crónicas también me cuenta la misma historia. Y quiero leerla para que tú la escuches. Dice Segunda de Samuel: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Dice que Dios se enojó contra el pueblo de Israel e incitó, dice, Dios a David a que hiciera un censo. Y producto de ese censo, pues Dios usa ese censo para Dios venir y matar a un montón de judíos. Ahora, cuando nos vamos a 2 de Crónicas 21:1, no nos dice eso, sino que dice algo totalmente contrario. Pero Satanás se levantó contra Israel, dice, e incitó a David a que hiciese censo de Israel. En 2 de Samuel vemos que fue Dios quien dice que incitó a David. Y en 2 de Crónicas dice que fue Satanás quien incitó a David. Entonces, en conclusión, ¿quién lo incitó? ¿Dios o Satanás? Nosotros ahora podemos concluir fácilmente y decir fue Satanás. La pregunta seria y pregunta válida es ¿por qué la Biblia, siendo inspirada por Dios y siendo palabra de Dios, permite estas cosas? Porque en realidad Dios no tiene nada que esconderle a nadie. Dios no tiene que defenderse de nadie. Dios a través de la historia le ha hablado al ser humano y Dios se limita a la mente del ser humano. Ahora, esta es la misma historia en libros distintos. En 2 de Samuel dice que fue Dios y en 2 de Crónicas dice que fue el diablo. Ahora, al igual que la cita que les acabo de decir, que un espíritu malo de parte de Jehová atormentaba a Saúl, ¿quién fue? ¿Fue Dios o fue el diablo? Si nos vamos al contexto histórico, podemos entender estas dos ideas confusas de la Biblia. Es solamente a través del contexto histórico que lo vamos a descubrir. Porque hay gente que agarra la Biblia y dice que aquí tiene que estar todo. Es verdad, la Biblia tiene todo lo necesario para que tú vayas a parar al cielo. Pero hay una historia detrás de la Biblia. Y si tú no conoces la historia detrás de la Biblia, te vas a perder de muchas cosas.
El pueblo de Israel por años creyó que de Dios emanaba tanto lo bueno como lo malo. En otras palabras, tenía un concepto monista, ¿no? Que todo, tanto lo bueno como lo malo, salía de Dios. Con los años, ya para el año 500 antes de Cristo, la mente judía fue evolucionando al grado que comenzó a desarrollar un concepto ya no monista, sino dualista, que lo bueno viene de Dios y lo malo viene del diablo. Entonces eso ya me aclara un poco. Dios revela y se limita al conocimiento humano, que es lo que hemos estado diciendo. Tu conocimiento determina la cantidad de revelación que Dios te va a dar. Te la voy a poner de una manera fácil. Si tú tienes un niño de 3 años y lo quieres mandar a comprar a la tienda, ¿le darías un billete de a 100 para que vaya a comprar? No. Tú le vas a dar exactamente lo que cueste el ice cream o la galleta que va a ir a comprar, porque eso es lo único que puede manejar. Pero si agarramos a un joven de 18 años y le decimos, aquí hay un billete de a 100, ve y compra el ice cream que quieres comprar, o el sorbete, el helado, el como le llames, donde tú te encuentres recibiendo esta charla, le puedes dar uno de a 100 y estás seguro que te va a traer el cambio. ¿Por qué? Porque tiene más capacidad. De la misma manera, Dios nos limita, no porque Dios sea un Dios tacaño o porque no tenga revelación, es porque Dios sabe que si nos da revelación, no la vamos a entender. Es como que si yo, vamos a suponer, esté llegando a un pueblo remoto, no sé, de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, de Perú, a través de esta charla, y tú no tienes ni el más mínimo concepto de inglés, y vengo y te doy una parte de esta charla en inglés, no la vas a entender. De la misma manera sucede con la forma en que Dios nos va revelando. Ahora, si queremos demostrar bíblicamente que la tierra es plana, podemos demostrar que la tierra es plana, porque la Biblia prácticamente nos lleva a entender que la tierra es plana. ¿Por qué? Porque Dios, siendo Dios, no le dijo a los israelitas, no sean cabezas huecas, la tierra no es plana, la tierra es redonda, porque Dios no podía violar la mentalidad del pueblo. Entonces Dios le habla al pueblo en base a lo que ellos conceptualizan. Dios no se va más allá de los conceptos que nosotros tenemos. Entonces por eso, como el pueblo creía que era plana, y ellos decían los confines de la tierra, ellos pensaban que era como una bóveda de cristal y al final habían algo que sostenía este gran disco que aguantaba la tierra, ¿verdad? Entonces el cielo era como la bóveda de cristal, ahí al final esto estaba agarrado y por eso la Biblia habla de los confines de la tierra, pensando de que allá al final había un confín, ¿no? Donde topábamos y ya no se podía seguir. Entonces Dios les habla así, porque así es como ellos entienden. Hubo una ocasión que yo estaba dando una charla y no me había percatado que estaba dando la charla donde habían muchas personas que eran de muy poco estudio. Y se me ocurrió decir dar ese ejemplo de que la tierra era redonda cuando la Biblia en realidad dice de que la tierra es plana. Entonces él me dijo, usted me dijo, ese hermano, usted nos está trayendo doctrina falsa. Porque la Biblia dice que la tierra es plana. Y si la Biblia dice que la tierra es plana, yo creo que la tierra es plana. Y si lo comparo a usted con Dios, Dios está correcto y usted está equivocado. Ahora, ¿qué decimos en una situación así? Una persona que no quiere creer que la tierra es redonda. ¿Le seguimos enseñando que la tierra es plana? ¿O tratamos de llevarlo a través de la ciencia y lograr demostrarle que la tierra es redonda? Entonces, hay casos en los que va a ser bien difícil que nosotros ganemos argumentos con personas porque ya su mente está cerrada a ese tipo de conceptos y tratar de sacar un concepto de la mente de una persona es bien difícil. Dice la palabra del Señor, conoceréis la verdad, dice, y la verdad os hará libres. A mí ese versículo me impacta porque lo que Dios quiere tocar en nosotros es el conocimiento, porque en nuestro conocimiento se albergan muchas cosas. Hay muchos archivos en nuestro conocimiento que en realidad están tergiversados porque los agarramos de fuentes equivocadas, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de las creencias populares, de los maestros, de lo que vimos en las noticias, de lo que oímos en la radio, y nosotros fuimos guardando esos archivos en la cabeza. Yo daba la Santa Cena este domingo en la iglesia, y yo acostumbro darle una uva a los niños para que ellos vayan aprendiendo qué es esto de la Santa Cena.
y les pregunto y les digo, ¿tienen ustedes el texto bíblico? Y sí, todos me lo repitieron. Ok, vamos a ir al texto bíblico de la semana pasada. No nos acordamos, me dijeron los niños. Y le pregunto a uno, ¿por qué? Y me dice, ay pastor, me dice un niño que tiene como 8 años, lo que pasa es que nosotros tenemos tantas cosas en la cabeza. Y eso es verdad, tenemos tantas cosas nosotros en la cabeza, pero cuando la palabra dice que Dios nos dice que conoceremos la verdad, lo que Dios nos está diciendo es que si vamos a conocer la verdad, Dios quiere afectar mi conocimiento, porque en mi conocimiento hay muchas cosas que son mentiras. Entonces por eso la verdad es la única que viene a luchar en contra de la mentira y la verdad siempre va a prevalecer. Ahora, cuando nosotros nos vamos a la historia, nos damos cuenta que esta persona que por primera vez dijo que la tierra era redonda, que fue Galileo, si no me equivoco, fue quien dijo que la tierra era redonda. ¿Y qué fue lo que pasó? La iglesia de ese entonces obligó a este hombre a que fuera a pedir perdón en frente de todas las congregaciones, en forma pública, y decir que estaba equivocado, que era una blasfemia la que él estaba diciendo que la tierra era redonda. ¿Y sabe qué? La Iglesia Católica obligó a este hombre a decir públicamente de que la tierra era plana y que él se había equivocado, cuando él sabía en su corazón y sabía en sus datos de que la tierra era redonda. ¿Quién lo obligó a este hombre? La iglesia. Porque la iglesia es la más cerrada a veces. Dios nos quiere hablar, pero a veces la mente del cristiano es tan cerrada que no se presta para mucho. Este hombre murió en arresto domiciliario. Y hasta en 1995 la Iglesia Católica le pidió perdón. ¿Para qué? Si el hombre tiene años de estar muerto. Y por todos esos años la iglesia vivió en ignorancia. Y ahora que se dieron cuenta que este hombre tenía la razón, pues entonces, ¿y ahora para qué? Ya pasó mucho tiempo. Ahora, voy a aclarar. ¿Por qué razón dice la Biblia que un espíritu malo atormentaba a Saúl? Y en un pasaje dice que fue Dios quien incitó a David y en el otro pasaje dice que fue el diablo. Más o menos en el año 500 antes de Cristo se comienza a creer que lo bueno viene de Dios y lo malo viene del diablo. El libro el primer recuento que nos dice que fue Dios quien incitó a David es un libro antiguo, pero Segunda de Crónicas se calcula que se escribió más o menos unos 200 años antes de Cristo, justo en los días que se cierra el canon del Antiguo Testamento. Entonces, es un libro que surgió quizá 300 años después de este concepto de que lo bueno viene de Dios y lo malo sale del diablo. Entonces, el que escribió ese recuento tuvo que revisarlo y decir, no, aquí hay un concepto equivocado, y viene y lo aclara. Primera y Segunda de Crónicas fueron libros que se escribieron justo antes de que el canon se cierre. Ahora, ya en el pensamiento humano había habido un progreso, por lo tanto, progresa la revelación, ¿verdad? Ya cuando Segunda de Crónicas se escribe, estaba claro que lo malo emanaba del diablo y lo bueno emanaba de Dios. Entonces, vamos a dejar ahí al final una serie de preguntas, pero estos temas son temas bastante complicados. Cuando nosotros nos vamos a la Biblia, muchas personas, vamos a suponer, un matemático va a estudiar la Biblia y estudia la Biblia con mente de matemático y va a retar la Biblia matemáticamente y vamos a encontrar errores matemáticos en la Biblia. ¿Por qué razón? Porque habían errores matemáticos en la mente de las personas. Entonces, un experto en computación va a ir a leer la Biblia con mente de experto en computación, y eso es lo que va a ir a buscar. Un millonario lee la Biblia con ojos de millonario, un pobre lee la Biblia con ojos de pobre. Y el problema es que, de acuerdo a los ojos que nosotros usamos para ir a leer la Biblia, lo que esos ojos buscan es lo único que van a encontrar. Entonces, por eso es importante que cuando nosotros lleguemos a las Escrituras, retemos a la Biblia, no retarla, sino retarla en el sentido, dime más. Dime más. Imagínate, tú eres una persona con una autoestima baja. Hay una persona en el Antiguo Testamento que se llamaba Mefiboset, que dice la palabra que un día David lo llevó a la mesa, a la casa real.
Y dice que lo fue a traer a un lugar que se llamaba Lodebar, lo trajo, seguramente lo bañó, lo recortó y lo sienta en la mesa. Cuando lo sienta en la mesa Mefiboset, David le dice, por primera vez, le dice, Mefiboset, dinos algo. Y cuando Mefiboset abre la boca, imagínate, está comiendo con el rey, está vestido como rey, está en la casa real, en el palacio real, comiendo comida de rey. Y cuando este hombre viene a abrir su boca por primera vez, lo que sale de su boca es, pero ¿quién soy yo? Sino un perro muerto para estar delante de ti. ¿Qué concepto tenía este hombre de sí mismo? Que él era un perro. Y eso es lo que Dios quiere sacudir en nosotros. Y quisiera, en forma de conclusión, retarlo a cada uno de ustedes como pastores, retarlo a cada uno de ustedes como líderes, que si vamos a leer la Biblia, es para que la Biblia nos transforme. La Biblia tiene un poder transformador como tú no tienes idea, pero la realidad es, ¿con qué ojos estás leyendo la Biblia? Si comienzas a leer la Biblia con ojos de un hijo de Dios, si comienzas a leer la Biblia con ojos de una persona digna, si comienzas a leer la Biblia como diciéndole, Dios, yo quiero ser un soñador, yo quiero, Señor, soñar con cosas grandes, muéstrame cosas grandes, Dios te va a mostrar cosas grandes porque tú ya tienes un apetito por cosas grandes. Entonces Dios te va a dar aquello por lo que tú tienes apetito. Entonces, si tú vas a leer la Biblia, tú eres una pastora, eres una mujer, una lideresa que fue violada cuando jovencita. Vas a ir y te vas a identificar con Dina en la Biblia y vas a llorar porque Dina fue violada. No. ¿Por qué no agarras y estudias a Débora, que fue una mujer que superó todos los problemas? ¿Por qué no agarramos a Esther, que fue una jovencita que dice la palabra que fue huérfana? Aparte de eso dice que vivió en Babilonia, vivió en pobreza, y aún viviendo en pobreza, viviendo en Babilonia, siendo huérfana, esa niñita en su corazón decía, un día yo me voy a casar con un rey. O sea, la pobreza no la oprimió, ella no se dejó poner el zapato de la pobreza encima. Ella dijo, yo sé que un día yo me voy a casar con un rey. Y cuando tú terminas estudiando el libro de Esther, te das cuenta que Esther se casó con un rey. ¿Por qué? Porque comenzó a soñar como reina. Entonces, si vas a usar la hermenéutica, no la usemos para discutir, no la usemos para demostrar que sabemos más. Usémosla para sacarle todo el provecho posible a la palabra. La palabra es vida. Dice la palabra que la misma palabra nos dice de que Dios nos ha dado vida y nos ha dado vida en abundancia. En otras palabras, nosotros tenemos más vida que lo que nosotros necesitamos. Y si Dios me ha dado a mí más vida de lo que yo necesito, ¿por qué no la comparto con el hombre que está sufriendo? ¿Por qué no la comparto con la pareja que está teniendo dificultades? Entonces, allí es donde el cristiano tiene que saber entender la Biblia. Entender la Biblia es crucial, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo. Cuando nosotros entendemos las grandezas de Dios, nos podemos dar cuenta de que a través de ese texto vivo, que nosotros le llamamos Biblia, que es la palabra de Dios, muchas vidas han sido revolucionadas, muchas vidas han sido cambiadas. Si nosotros observamos, dicen que en Estados Unidos el 2% de todos los habitantes de Estados Unidos son judíos. Y dicen que el 85% de todos los premios se los ganan los judíos. Imagínate, un 2% se llevan el 85% de los premios. ¿Por qué razón? Porque son gente que viven en la palabra. Aunque están errados y todo, pero ellos se van a la palabra. La palabra les dicta a ellos cómo van a vivir su vida. Si nosotros nos ponemos a pensar, todo lo que la palabra prohíbe, todo lo que la palabra dice no hagan, eso no afecta a Dios si tú lo haces o no lo haces, te afecta a ti. O sea, Dios dice no lo hagan porque Él no quiere que tú sufras. Pero nosotros, es que este Dios quiere que vivamos una vida aburrida. Es que Dios sabe que no te conviene. Dios sin ti sigue siendo Dios, pero tú sin Dios no eres nada. Entonces es importante entender esto. Es importante que agarremos estas reglas y saquémosle el jugo a la palabra. Saquémosle esas cosas que nosotros nunca las habíamos visto. De acuerdo a los ojos que tú utilices para ir a leer las Escrituras, con esos ojos que tú busques, en base a eso Dios te va a hablar. Es clave que tú tomes una determinación. ¿Cómo vas a ir a escudriñar las Escrituras? Si vas a ir a escudriñar las Escrituras para criticar,
vas a salir perdiendo, porque la palabra de Dios no es para eso. La palabra de Dios es para dar vida. La palabra de Dios es para dar fe. La palabra de Dios es para sacarte de una situación y meterte en otra. Hay una serie de preguntas al final y te reto a que las estudies, porque de ahí va a venir tu examen. Vamos a continuar en breve con la próxima charla.